a Dios, crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Cuando vengas al templo, ven no para cumplir con un compromiso con un hombre, ni por cultura, ni por estructura, ni por hábito, sino porque tú tienes en tu mente y en tu corazón tener un encuentro con Dios. Eso es importante. Amén. Bien. En esta noche preciosa vamos a comenzar una serie de enseñanzas a través de la Biblia. Obviamente vamos a utilizar la Biblia y lo único que vamos a estar tratando en las próximas semanas, los jueves, es el libro de Pedro. Completamente vamos a ir leyendo y vamos a ir estudiando este libro. Pero el tema central que yo quisiera que usted tuviera en mente mientras lo esté leyendo y lo lea conmigo definitivamente es enfocar o enfocarnos o enfocados en la recompensa final. Así yo le he puesto a estos días que vamos a estar estudiando el libro de Pedro, porque todo este año es un enfoque en el Señor, obviamente, igual que todos los demás años. Pero cuando leí a Pedro me di cuenta que hay muchas cosas en las cuales tenemos que aprender. Y una de ellas es a no enfocarnos en las cosas del diario vivir, sino enfocados en que Cristo viene pronto y que hay una recompensa final. Eso debe de ser uno de los enfoques principales del creyente. Así como están, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te doy las gracias por darnos a nosotros la oportunidad, darnos a nosotros el privilegio de estar aquí. Que lo que vayamos a aprender en esta noche quede grabado en nuestro corazón. Yo te pido, Espíritu Santo, oh Padre, a través de tu Santo Espíritu, que me des la sabiduría, me des el discernimiento, me des la claridad para poder transmitir esto y que lo que aprendamos se quede en nuestro corazón. Te daré la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Así que, amados, vamos a comenzar el libro de Primera de Pedro. Lo vamos a leer completo en esta serie de enseñanzas. Y yo le llamo serie, pero realmente son estudios bíblicos. Y vamos a hacer, lo que vamos a hacer es lo que se le llama en teología una exégesis completa del libro. Lo vamos a estudiar de una manera sistemática. Vamos a tratar de ser lo más breve posible, claro posible y de una manera interactiva. Amén. La agenda para esta noche, fíjese que estaba funcionando. Soy yo muchacho, no se preocupe. Estaba funcionando todo el tiempo y desde que lo toqué dejó de funcionar. La agenda para esta noche es simple. Vamos a hablar primeramente del personaje de Pedro, su origen, su nombre, su personalidad, la historia de Pedro, su misión, su muerte y su legado. Y luego vamos a hablar acerca de la introducción general de esta carta, por qué él la escribió, el contexto histórico de lo que estaba pasando en ese entonces cuando la carta fue escrita, la relevancia de la carta en nuestro tiempo hoy en día. Y por último, si podemos llegar a hacer el exégesis del primero y el segundo versículos de este libro. Le prometo que vamos a ir más rápido, obviamente, cuando entremos en materia, pero hoy es importante tener una buena base. Bien, Pedro, su origen. ¿Dónde nació Pedro? Pedro nació en Betsaida, según la tradición, pero fue criado en Capernaum, una ciudad marítima, y allí desempeñó su oficio de pescador. Si usted se da cuenta, Betsaida queda al noreste de Jerusalén y Capernaum queda simplemente a unos 5 o 6 kilómetros más hacia el sur oeste de la ciudad de Betsaida. Y usted entiende que Capernaum es una ciudad marítima de mucho comercio, especialmente se vivía de la pesca. Pedro, el personaje de Pedro. Pedro, sus padres, cuando él nació, le pusieron el nombre de Simón o Shimón, que significa aquel que escucha. Aproximadamente es mencionado Pedro 50 veces en los evangelios. Pero Dios, dice la Biblia, que Jesucristo le cambió el nombre de Simón a Cefas en arameo, lo cual también es traducido en griego como Petras
Y ambos nombres, arameo y griego, Cefas y Petra, significa piedra o roca o piedrecita. Y cuando usted lee todos los evangelios, usted se da cuenta que Jesús habló más con Pedro que cualquier otro discípulo en los relatos bíblicos. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué Dios tuvo que hablar tanto con Pedro o más con Pedro que con los demás discípulos? Bueno, lo que pasa es que Pedro era una persona impulsiva, una persona impetuosa y una persona de carácter fuerte. Y con la gente fuerte hay que hablar mucho a veces. Sí. A los dóciles usted le dice algo y lo ejecutan. A la gente que son un poquito de carácter fuerte, usted tiene que repetirle las cosas muchas veces. Pedro, aparte de todo eso, tenía una confianza demasiada en sí mismo. Es tanto así que le dijo el Señor en sus últimos días, yo iré contigo hasta la muerte. Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. En otro pasaje dice, yo daría mi vida por ti. Y unos días después, Pedro fue el primero que salió huyendo. Y luego lo negó 3 veces. ¿Ah? A una gente así se le puede decir una persona impulsiva, donde sus palabras salen primero que sus pensamientos. Una persona volátil. En Santo Domingo le dicen una palabra que aún es más difícil de asimilar, pero tiene que ver con el molondrón. Era orgulloso Pedro, tan orgulloso que dice la Biblia en Marcos 10 y Juan 13 que dice la Biblia que cuando el Señor comienza a dar promesas, le dice, y nosotros que hemos dejado, yo te lo he dejado todo por ti, todo, mi casa, mi familia, mi comodidad, ¿y qué tú no vas a dar, Señor? Incluso se ve esto aun cuando Jesucristo le iba a lavar los pies a los discípulos, él fue el único que dijo, no, a mí tú no me vas a lavar los pies. Porque es que yo no soy digno de que tú me... Es una falsa espiritualidad demasiado alta. Simón regañó a Jesús indebidamente cuando Jesús anunció su muerte. O sea, Pedro era tan impulsivo en su comportamiento que le tiró a matar al siervo del sumo sacerdote y le cortó una oreja cuando fueron a arrestar a Jesús. Pedro no controlaba sus emociones. Pedro en ocasiones se comportaba tan volátil que en un momento determinado, aún luchando con su carácter, la gente lo tildaba de hipócrita, porque con los gentiles se comportaba de una manera y con los del judaísmo se comportaba de otra, y eso lo vemos en Gálatas. Pero con todo y eso, ¿sabe lo que era Pedro realmente? Pedro era un ser humano como tú y como yo, y todos nos identificamos de una u otra manera con Pedro. ¿Sí o no? ¿Cuántas veces le hemos hecho promesa al Señor y no la hemos cumplido? ¿Cuántas veces nos ha engañado nuestro temperamento y nuestras emociones en un momento determinado? Así que sí es cierto que Pedro pudo haber sido todo lo que él haya sido. Sin embargo, Pedro era un ser humano igual que tú y que yo, y que nosotros podemos identificarnos en alguna área de su vida en él o con él. Jesús no tan solo le cambió el nombre a Pedro, sino que también tuvo que cambiarle su corazón. Ya Pedro vemos más adelante en Hechos 3 y 9 que Pedro era una persona que tiene un corazón compasivo y se condolía de los demás. Antes no era así. Pero no tan solo Dios le cambió el nombre y Dios le cambió el corazón, sino que también Dios le cambió su posición. ¿Cómo así, pastor? Bueno, recuérdese que él era pescador y luego fue seleccionado para ser discípulo y luego fue apartado para ser un apóstol y luego fue comisionado para ser el líder de la iglesia cristiana. Y eso usted lo puede ver a través de los evangelios y hechos. Y no sé si usted se puede identificar con esto, pero parece ser que Dios siempre ha tenido la misma intención con nosotros. No tan solo con Pedro. Mire, Dios nos cambia el corazón cuando nosotros venimos a Él. Ezequiel 36. Dios nos cambia el estatus de simples personas a hijos de Dios. ¿Y sabe qué otra cosa hace el Señor? Que lo mismo que hizo con Pedro con nosotros. Al final nos da un nombre nuevo. A Dios le encanta cambiar de nombre. Abraham le puso ¿cómo? Abraham. Usted sabe que, ¿cuál era el nombre de Josué? Usted sabe que también Josué le fue cambiado el nombre.
Hermanos, a Dios le encanta cambiarnos el nombre. Y dice la Biblia en Apocalipsis que al final de los tiempos nos dará un nombre en una piedrecita que nadie conoce. ¿Cuál será tu nombre? No lo sé. Pero ya en un futuro usted pronto dejará de llamarme José o Edgar. Yo tendré un nombre nuevo. La historia de Pedro. Usted sabe que Pedro tenía un hermano y su nombre era Andrés. Y usted sabe que este fue el hermano que también fue discípulo del Señor Jesús, pero que fue quien introdujo a Pedro al Señor. Andrés era importante entre los 12, y si no fuese así, nótese que si no hubiera sido por Andrés, Pedro no hubiera conocido del Señor inicialmente. Pedro era un pescador, y quiero que usted entienda que Pedro sí estaba casado. Incluso dice la Biblia que él andaba con su esposa en el ministerio. Y eso está en 1 Corintios capítulo 9. No andaba solo. Él se llevaba a su cónyuge a ministrar. Yo haré lo mismo con Noemí. ¿Y por qué usted se ríe, hermano? Es cierto. Es bueno andar en el ministerio. Esos evangelistas que andan mucho tiempo solo, tenga cuidado. En serio, eso, aquí hay una enseñanza. Y es que el Señor, pues, lo que puedan hacerlo, no estoy diciendo que debe de ser así, lo que puedan hacerlo, porque en muchas ocasiones no se puede, deben de andar acompañados de su esposa en el ministerio. Amén. Pedro era un hombre casado. Se supone entonces que por la tradición y como era de costumbre también tenía hijos. Y no es como algunas religiones lo pintan de que él era el primer papa y que como ejerció el papado, no era casado, que era viudo. No, la Biblia dice que realmente Pedro era casado, y todavía en 1 Corintios Pablo aclara de que su esposa andaba con él. Pedro era un hombre temeroso de Dios. Él no tenía una educación elevada, no pertenecía a ningún grupo burocrático, no era de los fariseos, de los escribas, de los saduceos, no fue educado en una yeshiva, que eran las universidades religiosas, como era la costumbre. Nunca tuvo la oportunidad, escuché bien, de ser educado bajo los pies de un rabino, que era costumbre hacer eso. ¿Verdad que sí? Como Pablo a los pies de Gamaliel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho de que Pedro no era una persona letrada no indica que era analfabeta. Quede eso claro en esta noche. Pedro no era un analfabeto. De hecho, Pedro sí era un hombre común. Pedro no era un hombre profesional en una área de alta prominencia, pero él era un pescador de profesión. Pedro hablaba arameo y conocía y entendía el griego. ¿Cuál era la misión de Pedro? Ya después que hemos hablado un poquito. La misión de Pedro era la siguiente. Y nótese algo. En cada pasaje donde menciona la lista de los apóstoles, Pedro es mencionado el primero en toda la lista, en los evangelios. Así que si era mencionado primero en los evangelios, tenemos entonces por definición que Pedro fue señalado como el líder y era reconocido como el líder de la iglesia. Pedro fue primeramente, como dije anteriormente, elegido discípulo, seleccionado como apóstol y asignado como el líder de los 12 apóstoles y comisionado por Cristo para ser representante del movimiento cristiano en las primeras décadas de la iglesia primitiva, para predicar, escuche bien, a los judíos y a los gentiles, según Hechos 1-12. A Pedro le fue comisionado o encomendado por el mismo Señor en Juan capítulo 1, 3 funciones importantes que muchas veces nosotros pasamos por alto. La función era apacentar a los corderos, pastorear las ovejas del Señor y apacentar las ovejas. Jesucristo fue muy claro en estas 3 misiones o en estas 3 funciones. Ahora bien, una pregunta que yo le tengo a la congregación: ¿qué es un cordero? Y la respuesta es muy sencilla. Un cordero es una oveja que desde el momento en que nace hasta que tenga 1 año, eso es un cordero. Pero el pastor no está encargado de apacentar y alimentar un cordero. ¿Quién es la responsabilidad de amamantar ese cordero? La oveja madre. Pero hay ovejas que los lobos se la comen.
Hay ovejas que en algún momento determinado pueden rechazar un cordero. Y es la responsabilidad entonces del pastor asegurarse que ese corderito recién nacido tenga alimento. Y los corderos aquí podría ser que Jesucristo le está diciendo, esas almas nuevas, esos nuevos creyentes, esos que han sido abandonados, esos que han sido marginados, esos que han sido abandonados, asegúrate de tú alimentarlos espiritualmente. Pastorea las ovejas del Señor. Cuida, vela, protege las almas. A los maduros, no a los corderos, a los maduros. A estos dirige. Los que profesan tener algún conocimiento de Dios, pastoréalos, cuídalos, vela por ellos. Y en general, apaciéntalo a todas las ovejas, apaciéntalos. Aliméntalos espiritualmente, enséñalos, disipúlalos. Y sobre todo, doctrina a la iglesia. Esa era la misión de Pedro. Y Pedro, cumpliendo con esta misión de apacentar, de pastorear, de cuidar a las ovejas y a los corderos del reino, Pedro escribe esta primera carta y en ella relata todas las enseñanzas de Jesús. Pero, como había de esperarse, Pedro muere aproximadamente en los años 64 al 68 después de Cristo. No estaba muy claro si Pedro estaba ya preso cuando escribió esta carta, pero sí estaba en Roma. Lo que yo le puedo decir que si no estaba preso, esta carta fue el inicio de la persecución de su vida. Y después de esta carta solamente escribió una sola más. Pedro murió martirizado en Roma, crucificado en años 67-68, como dije anteriormente, por orden del emperador Nerón. Y la tradición cuenta que también fue crucificada antes de él su esposa y que él tuvo que verla morir. Y dicen las costumbres judías y los primeros padres de la iglesia que las últimas palabras que Pedro le dijo a su esposa fue: acuérdate del Señor. Muere la esposa y crucifican a Pedro. Pero antes de morir dejó un legado. Y el legado fue que él escribió 2 cartas apostólicas y pastorales, las cuales llevan su nombre. Fue el líder de la iglesia primitiva a nivel mundial y fue el primero que inició la predicación pública y masiva del evangelio en Jerusalén. Bien, con eso dicho, ya usted tiene una idea completa de quién era Pedro, lo que hizo, su historia, su legado, algo que debe de haber sido un recordatorio, pero simplemente para los que están aquí y están escuchando esta información por primera vez. Esta carta fue escrita para animar a todos los creyentes que estaban en Asia Menor. A todos los creyentes judíos, pero mayormente gentiles. Según Primera de Pedro 1, Primera de Pedro capítulo 2 y Primera de Pedro capítulo 4. Y esta carta fue para animarlos a no desmayar, a que no se desvieran de la fe por el sufrimiento que los embargaba. Y a través de los 5 capítulos, esta carta hace mucha referencia al sufrimiento y hace mucha referencia a los padecimientos. Por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. En el capítulo 3 dice: mas también si alguna cosa padecéis por la causa de la justicia, bienaventurados sois. En el capítulo 3 más adelante dice: teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en el Señor. Y más adelante en el capítulo 4 dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si cosa extraña os aconteciese. Y más adelante dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomiendan sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Y el versículo más famoso que mucha gente pues y más adelante lo vamos a estudiar, donde dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que haya padecido un poco de tiempo, Él mismo perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Por lo tanto, como usted acaba de notar, el propósito de esta carta era enseñarle a cómo vivir victoriosamente en medio de la hostilidad.
en medio de la enemistad, en medio de la persecución. Hay que saber vivir sabiamente en medio del problema. Pedro le enseña que a través de toda la carta, que por medio del dolor y la persecución o el sufrimiento, el cristiano tiene que vivir en esperanza. Usted está pasando por dolor, por sufrimiento, tenga esperanza en el Señor. Y mientras esté pasando por dolor, por sufrimiento, no se amargue, siga confiando en el Señor. Y debemos de estar enfocados en la segunda venida de Cristo para poder recibir la recompensa final. De eso se trata esta carta. Que el sufrimiento, el dolor o la persecución nunca debiliten tu fe. Nunca debiliten tu misión. Y nunca debiliten y ni destruyan la oportunidad que tú tienes para predicar el evangelio aún en medio de tu proceso. Eso es importante saberlo. El sufrimiento y el dolor o la persecución no deben delimitar ni tu fe ni tu misión, ni tampoco callar tus labios. Manantial de vida que me escuchan esta noche y los que me están quizás sintonizando por algún medio, no le temas al dolor, no le temas al sufrimiento, no le temas a ninguna de las adversidades que muchas veces se presentan por causa del evangelio. Cuando esto llegase a suceder, y yo espero que no, pero sería inevitable en un futuro que esto no sucediera para algunos cristianos. Si esto llegase a suceder, enfócate en la promesa final, no en tu dolor. Cristo viene pronto. La venida del Señor debe de estar palpable en nuestros corazones. La vida del creyente debe de ser vivida bajo la expectativa de que el Señor viene pronto. Porque cuando usted vive su vida con esa expectativa, la perspectiva de todas las cosas cambian. Porque a usted no le importa lo que vaya a suceder. Usted sabe que Cristo viene. Usted no importa cómo se vaya a morir. Usted sabe que tiene una recompensa final. Así que ya usted no tiene que lamentarse por tantas cosas, sino enfocado. Todo lo que Cristo pasó, escuche bien esto, todo lo que Cristo pasó nos puede o nos podría suceder a nosotros. Y muchos de nosotros pasaremos por sufrimientos similares para que el producto final que se produjo en Jesucristo suceda en nosotros también. Si no, léase 2 Corintios 4:7, cuando dice que tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estando nosotros. Pero, ¿qué está aconteciendo en este tiempo? ¿Cuál era el padecimiento que estaba pasando la iglesia que impulsa a Pedro a escribir esta carta? ¿Qué fue lo que originó esa persecución? ¿Y a qué nivel era el asedio por el cual Pedro dice, calmaos, entendemos, pero no se turbe vuestro corazón? Amén. Bueno, históricamente, mientras, para poder entender esto, cuando Pablo escribe esta carta, la historia, no solamente la Biblia y los historiadores, la historia relata bien claramente que el 19 de julio del 64, o sea 31 años después que Cristo muere, que asciende a los cielos, sucedió un gran incendio en Roma. Por 3 días y 3 noches, la ciudad de Roma fue sometida a un fuego infernal. Las calles en Roma eran estrechas, casas, templos, pequeños museos, todo fue destruido por el fuego porque estaban construidas en madera. ¿Usted sabe quién fue el autor del fuego? El emperador romano llamado Nerón. ¿Por qué? Porque él tenía la meta de construir o reconstruir a Roma, pero no tenía el apoyo, no tenía los recursos para hacerlo. Entonces él decide quemar la ciudad para forzar al Senado y a los políticos que le suministraran los fondos y así reconstruir la ciudad. Entonces él decide quemar la ciudad y, como para despistar la sospecha hacia él, culpa a los cristianos. Muchos historiadores de la época concuerdan que no tan solo él lo ordenó, sino que sus más fieles siervos estuvieron
involucrado directamente en seguir encendiendo el fuego después que el fuego fue apagado. Y detenían a la gente que estaban echándole agua al fuego para que el fuego continuara, para que no cesara el fuego en la ciudad. Nerón dijo, bueno, para despistar la atención a mi persona, tengo que buscar un chivo expiatorio, tengo que encontrar a alguien. ¿Y a quién vamos a culpar? Y usted se puede imaginar la hostilidad y el enojo que tenía la mayoría de la gente que le creyó a Nerón. Sus casas fueron destruidas, los templos fueron destruidos, los bares fueron destruidos, todo fue destruido. Y ahora dicen que fueron los cristianos. Ahora la pregunta es, ¿por qué los cristianos? ¿Por qué no otro grupo, otra etnia? ¿Por qué? Y ahí como están en sus monitores, porque donde se predica el pecado y la necesidad de un cambio, el mensaje causa enemistad y hostilidad. Ya de por sí los cristianos tenían una mala fama de que, ay, ellos son santos ahora. Ay, ellos son perfectos ahora. Ay, ellos quieren que yo cambie de vida. Satanás siempre se levanta y se opone contra todo lo que venga de Dios. Así que ya los cristianos estaban vistos como una secta que los mismos líderes judíos no aceptaban. Los creyentes. ¿Y sabe qué? Los cristianos era el único pueblo que no tenía un rey o un representante terrenal. Alaba. ¿Usted lo pensó eso? Él no dijo los judíos, no, porque los judíos entonces pueden aliarse, pueden confabularse uno con otro para defenderse. Dijeron los cristianos. Y los cristianos siempre han sido personas dóciles, que obedecen la palabra de Dios, que nunca se levantarían en armas, en sedición o enfrentamiento militar. Y por eso fueron percibidos como débiles e indefensos delante de los ojos de Nerón. ¿A qué nivel fue la persecución que Pedro tuvo que escribir esta carta? Bueno, los cristianos eran apresados, envueltos o sometidos, zambullidos en cera y luego prendidos a fuego, cera o resina, quemados vivos. Y los cuerpos quemados vivos, quemándose los cuerpos, lo ponían en el jardín del palacio de Nerón para él poder observar sus flores de noche. Le pegaban carnes de animales en sus cuerpos desnudos y lo lanzaban a los perros salvajes para que fueran devorados vivos. Muchos fueron crucificados, otros apuñalados, mataban a sus bebés estrellándolos contra la pared. Muchos fueron sufrieron escarnio en los circos romanos, dándoselo a los leones hambrientos a comer. Las familias enteras de cristianos eran puestas en redes como de pesca, las subían en un péndulo, soltaban a un buey, a un búfalo con cachos bien afilados, hasta que solamente quedaba en la red una pelota de sangre. Esa fue la persecución que tuvieron que atravesar muchos creyentes en ese tiempo. Así que esta carta no fue escrita para tratar un problema teológico o doctrinal, como en la primera carta de Pablo a los Corintios, tratando un problema de doctrina, o para contestar una pregunta teológica, escatológica, como primera de Tesalonicenses, a fin de los tiempos y cuándo vendrá el anticristo. Esta carta fue escrita para consolar, para fortalecer, para animar a creyentes que corrían el peligro de perder su vida de una manera cruel y sádica, sin justificación, y exhortarlos a que se mantengan firmes su mirada en Cristo y en el galardón que les esperaba. Así que, wow. Y yo quiero que usted entienda algo muy, muy importante, muy importante. Esta carta es relevante para nuestros días hoy, para nuestros días de hoy. Cada cierto tiempo la iglesia pasa por periodos de persecución y de sufrimiento, históricamente hablando. Históricamente, Satanás siempre busca la forma de perseguir a los creyentes. Siempre. Lo hace de forma sorpresiva, lo hace de forma organizada y lo hace de forma masiva. Satanás siempre busca matar a los creyentes. Y lo vemos a través de las historias. Y también en estos últimos tiempos, hoy en día, en el siglo XXI.
Mire, la revista International Christian Concerns publicó un artículo reciente titulado Perseguidores del año 2023. Y esta revista nos da este mapa que está ahora mismo delante de ustedes. Y este mapa lo que muestra en marrón todos los países que actualmente, incluyendo el año 2023, los cristianos o la fe cristiana está extremadamente restringida, donde usted no puede practicar libremente su fe cristiana. En los países que están en gris oscuro son los países donde ahora mismo y actualmente las iglesias o los creyentes están siendo hostigados y están siendo hostiles contra ellos. Y los países que están en gris claro son los países donde se puede practicar libremente la fe cristiana. Entonces, ¿qué usted puede notar en este mapa? En el continente africano, el continente europeo, el continente asiático y en Australia. ¿Qué usted puede notar? Que son más los países hostiles y que son más los países que restringen nuestra fe que los países donde nosotros podemos experimentar una fe cristiana en todo su esplendor. También la revista en este mismo artículo publicó que los 4 motivos principales por los cuales la iglesia de Cristo es perseguida en este tiempo es, número 1, por la maldad. Hay gente que es maldadosa, si así decirlo. Hay otra palabra que, por favor y disculpe, porque es una palabra, no sé si está en el diccionario, maldadoso, pero es simplemente por la maldad. Porque hay gente malvada, ¿ok? Y eso lo vemos en Efesios capítulo 6, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. El segundo motivo por la cual la iglesia es perseguida hoy en día es por el marxismo. O sea, países comunistas como Cuba, China, Vietnam, Laos, el norte de Corea, donde los cristianos son atacados por su lealtad a Cristo y no por su ideología política. También hay otro motivo importante que se está propagando como el agua y es el radicalismo islámico, donde cristianos sufren muchos en los países musulmanes radicales como Egipto, Pakistán, Arabia Saudita, Irán, Irak e Indonesia, porque los islámicos radicales, porque hay islámicos que son menos radicales, consideran al cristianismo una falsa religión y persiguen a muerte a los cristianos en esos países. La persecución cristiana hoy en día puede ser de una manera directa o indirecta. Y cuando hablamos de persecución cristiana directa, estamos hablando de arrestos, prisiones, torturas, asesinatos, ataques físicos a sus propiedades, restricciones en muchos lugares a las iglesias donde no se puede ni siquiera abrir una iglesia. Y forzan a muchas personas a convertirse a sus religiones, haciéndolo confesar o si no mueren. Crímenes contra las mujeres, etcétera. Pero hay una persecución indirecta que es la que más se está viendo en los países que antes se supone que siempre han sido amigos de la religión cristiana. Discriminación en la educación, discriminación empresarial, negándole los derechos, restricciones a las iglesias, etcétera. Ahora, no se sorprendan, le voy a dar una estadística sorprendente en cuanto a la persecución de los cristianos en este tiempo. Y por eso, escuche bien, lo que Pedro le está escribiendo a la iglesia hace 1960 años es lo mismo que está sucediendo hoy en día. No aquí en Estados Unidos, pero lo mismo que está sucediendo en muchos países. Mire esto, a nivel mundial, 360 millones de cristianos sufren al menos altos niveles de persecución y discriminación por su fe. 360 millones de cristianos en un año. En el 1993, los cristianos se enfrentaron niveles de persecución altos y extremos en 40 países.
Este número de 40 países ha sido duplicado para el año 2023, porque ahora tenemos más de 76 países en contra de la fe cristiana. Y en los primeros 50 países, 312 millones de cristianos enfrentan persecución extrema a nivel mundial. En todo el mundo, 1 de cada 7 cristianos experimenta niveles altos de persecución. Específicamente, escúcheme bien, 1 de cada 5 en África, 2 de cada 5 en Asia, y aunque usted no lo crea, 1 de cada 15 en América Latina. ¿Por qué le digo esto? La persecución a los cristianos nunca ha dejado de existir. Nunca. Y continuará hasta que Cristo venga a su pueblo. ¿Por qué? Porque donde el evangelio verdadero es predicado, la gente o se convierte o se enoja. Y los que se enojan no se quedan quietos, sino que manifiestan su enojo con persecución y con violencia. Yo no soy profeta ni hijo de profeta, pero aquí en Estados Unidos se está levantando una persecución a la fe cristiana de manera indirecta y pronto de manera directa. ¿Por qué? Porque cuando se predica en contra del aborto, cuando se predica en contra de la homosexualidad, cuando se predica en contra de la drogadicción, cuando se predica en contra de la pornografía, cuando se predica en contra de la prostitución, de los adulterios, la gente se enoja. Pues ¿qué? Que se enoje el diablo si él quiere, pero el evangelio tiene que seguir siendo predicado tal y como es, porque la persecución no detiene la predicación del evangelio, sino que la exalta en gloria, porque en medio de la persecución se manifiesta una mayor manifestación de gracia, de poder y de autoridad. Pero lamentablemente tenemos por entendido a través de la historia que donde más se manifiesta la gracia y el poder de Dios en la iglesia es cuando haya habido persecución. Y la iglesia está muy pasiva en este tiempo. Yo no vengo a profetizar persecución en Estados Unidos. Yo vengo a profetizarles a ustedes, a declarar por la palabra históricamente que las cosas se van a poner feas para la iglesia. Y que la iglesia tiene que orar. Y la gente tiene que clamar a Dios y estar atento a lo que está sucediendo en el mundo, en el liderazgo y en los cambios geopolíticos que está sucediendo en nuestro alrededor. Deje de estar mirando tanto a Facebook. Escuche la noticia, lea la Biblia, indague, investigue y escuche la voz del Espíritu Santo. Para que usted no pase por desapercibido lo que está pasando. El mensaje central de la carta contesta esta pregunta básica y ya comenzamos para terminar. Sí, ok, me voy a explicar. Y ya comenzamos a leer pero después que leamos, estamos terminando por hoy. Bien, escuche bien. Este es el mensaje central. Y el mensaje central contesta esta pregunta: ¿cómo deben los cristianos lidiar con la enemistad y los sufrimientos injustos que el mundo les ocasiona? ¿Cuál es la respuesta, el comportamiento, el carácter que tiene que tener el cristiano mientras pasa por sufrimientos? Y la respuesta a esta pregunta está en un versículo clave en el mismo libro, que está en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 13, donde dice: sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Así que así se debe pasar el sufrimiento, con gozo. Fácil, no. Posible, sí. Comencemos entonces a leer esta carta y analicemos los primeros 2 versículos y veamos cuáles fueron los consejos que Pedro le dio a sus hermanos mientras estaban pasando por este proceso. Abra su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Y dice así la palabra del Señor: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en Ponto, Galacia, Capadocia,
¿Qué más? Y Bitinia. Ah, Asia y Bitinia. Muy bien, muy bien. Exacto, excelente. Las personas a las que hace referencia el apóstol eran cristianos convertidos al evangelio, tanto judíos como gentiles, sin ninguna referencia en particular a su origen, los cuales aquí el apóstol Pedro los llama cristianos, expatriado de la dispersión. Cabe destacar que este término era usado comúnmente para referirse al pueblo de Israel que estaba disperso alrededor del mundo desde el tiempo que fueron cautivos en Babilonia. Adoptaron esa terminología y se referían al pueblo de Israel que estaba en todo lugar alrededor del mundo, lejos de su patria. Los dispersos, en otras palabras, la diáspora de los judíos, que por alguna razón u otra estaban fuera de Jerusalén. Lo sorprendente aquí es que Pedro incluye también a los gentiles en esta declaración. Y esta es la razón. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón y obedeces sus enseñanzas, Dios te da potestad de ser hecho hijo de Dios. Amén. Gálatas 3 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y ya no hay judío ni griego, no hay ni esclavo ni libres, no hay varón ni mujer. Porque todos sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Así que cuando Pedro utiliza la palabra expatriados de la dispersión, incluye a judíos y se lo está diciendo mayormente a los gentiles. ¿Por qué? Porque así como Abraham era peregrino y extranjero en toda Palestina, pero se le prometió a Abraham un territorio, una descendencia innumerable que iba a ser conocida como un pueblo bendecido, y este pueblo heredaría la promesa tanto terrenal como celestial. El creyente también, el cristiano, sin importar raza, sin importar color, por medio de la fe recibe las mismas promesas y viene a ser copartícipe de la herencia. Y así como Abraham era peregrino y extranjero en un territorio que luego le iba a ser entregado a su descendencia, así también nosotros, como peregrinos y extranjeros en esta tierra, porque estamos en el mundo, pero no somos de este mundo. Nosotros estamos pasando por este mundo para recibir más adelante nuestra herencia celestial. Así que Pablo asocia una terminología hebraica para referirse ahora a todo el pueblo creyente y decirle, hey, recuérdense, sí, nosotros somos peregrinos y extranjeros aquí en este mundo. Filipenses 3 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Así que, iglesia, yo quiero que usted entienda que usted es un peregrino y extranjero en este mundo. Usted está pasando por la tierra. Y cuando usted se muera o Cristo venga, usted finalmente llegará a su patria celestial. Así que no te apegues a nada aquí en la tierra, no te apegues a nada, no te apegues a nada. Eres peregrino y extranjero. Tú estás pasando por aquí. No te apegues a nada en este mundo porque nada te podrás llevar. Es más, aunque te lo lleve todo, no será nada esto comparado con lo que Dios te tiene en el reino de los cielos. Amén. No te apegues a nada, ni a riqueza, ni a propiedades, ni a tierra, ni a título, ni a dinero, ni a cosas vanas, porque eres un extranjero en esta tierra. Eres peregrino, estás de pasada. Tu reino no es aquí en esta tierra. Tu reino está con Cristo y estar sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Así que Pedro le escribe a los expatriados, a los que no tenían patria. Y ahí en su monitoreo usted está. Aquí está la localización de estos territorios, lo que se conoce hoy en día como Turquía. Ahí estaban todas esas personas. Nótese ahí en sus monitores dónde está cada una de estas ciudades, lejos de Jerusalén,
lejos de su tierra. Y allí había la diáspora de los judíos. Allí habían gentes, prosélitos y nuevos creyentes y cristianos, judíos y gentiles. A estos que están siendo perseguidos, a estos que están siendo afligidos, a estos que están huyendo de Nerón y escondidos por todos sus enemigos, incluyendo familiares y vecinos. A estos mismos, mira lo que le dice Pedro: elegidos según la presencia de Dios, presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz sea multiplicada. Escuche bien, escuche bien. Cuando usted lee estos dos pasajes o estos dos versículos, usted entiende dos cosas. Número uno, que el segundo versículo es un versículo profundo. Para mí, uno de los más profundos de todo el libro. Elegidos según la presencia de Dios el Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo, gracia y paz sea multiplicada. Lo que esto significa es lo siguiente, sencillo: que antes de que yo estuviera en los brazos de mi madre, ya yo existía en el corazón del Padre. Sencillo, comenzamos por ahí. La selección de Dios de tu vida y mi vida es incomprensible y difícil de entender. Difícil de entender cómo Dios lo hace y por qué Dios lo hace. Yo no voy a venir aquí a tratar de explicar la selección de Dios. Simplemente Dios lo hace y punto. Y lo hace antes de que usted y yo naciésemos. Ahora, muchos de ustedes me pueden preguntar, ¿pero qué operó primero? ¿La elección de Dios o nuestra decisión en el libre albedrío? ¿O cómo fue eso? ¿Nosotros escogemos a Dios o Dios nos escoge a nosotros? ¿Cómo funciona eso? Sencillamente, la combinación de ambas. Porque nuestra decisión por Dios es una respuesta a la preselección de Dios o la iniciación que Él estuvo en su corazón de esto. ¿Usted me entendió? Cuando usted viene a decidir por Dios, ya Dios nos ha amado a nosotros primero. Nuestra decisión por Dios es simplemente una respuesta a lo que ya Dios determinó para nuestras vidas. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Primera de Juan 4:19. Nosotros no elegimos a Dios. Él nos eligió a nosotros primero. Juan 15:16. Incluso, mire, para elegir a Dios se necesita ¿qué? Fe. Y hasta eso Dios nos lo da a nosotros. A cada uno se nos da una medida de fe. Romanos 12:3. Entonces, ¿por qué es importante que Pedro desde el principio le dijera a estos perseguidos que son elegidos por Dios, por la presciencia de Dios? O elegidos de antemano por la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es que si Dios nos escogió y nos seleccionó, todo va a estar bien. Tú estás seguro. Si somos fieles al llamado y vivimos en obediencia, todo va a estar bien. Dios te eligió, alabado sea Dios. El sufrimiento no te puede apartar de la elección de Dios. Tu prueba no te puede apartar de la selección de Dios a tu vida. Tu dolor no te puede apartar de Dios. Entonces, pase lo que pase, sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Y a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, estos también glorificó. Romanos capítulo 8. Así que estos que estaban en persecución, estos que estaban en sufrimiento, estos que estaban dispersos, Dios los seleccionó antes, mucho antes de que el mundo existiera. Por la presciencia de Dios. Sí, porque si lo digo rápido, usted piensa que es presencia. La segunda verdad de este versículo es que somos conocidos por Dios. Repita conmigo, somos conocidos. La omnisciencia de Dios es uno de los atributos de Dios que lo separa de todos los demás dioses que el hombre quisiera inventar o quisiera tener. La omnisciencia de Dios o presciencia de Dios nos dice simplemente que Dios lo sabe todo.
Y cuando usted compara el conocimiento del hombre con el conocimiento de Dios, encontramos una gran diferencia. Y esta es, para terminar, el conocimiento del hombre es acumulativo. Se recibe por un proceso arduo, tedioso de aprendizaje, de memorización, de experimentación, por experiencia. Pero al final de sus días es propenso a deteriorarse con el tiempo. ¿Sí o no? Usted puede ser el hombre más sabio del mundo y al final se le olvida dónde dejó la caja de dientes. Y al final se le olvida dónde dejó las cosas. Y muchos en este tiempo no saben ya ni siquiera cómo volver a comer. Sin embargo, el conocimiento de Dios siempre ha sido comprensivo, inmediato. Todas las cosas están delante de Él siempre. Él conoce todo. Le digo por qué Él conoce todo. Porque Él está en todos los lugares, en todos los tiempos, en todas las dimensiones del tiempo. Esto implica que Dios conoce todo de ti y de mí. Él conoce tus pensamientos, conoce tus imperfecciones, conoce lo peor de ti, conoce también hasta lo mejor de ti y todo lo bueno. Dios sabe lo que te aqueja, Dios sabe lo que tú necesitas, Dios sabe lo que tú quieres, Dios sabe lo que tú deseas, Dios sabe de lo que tú sueñas. Y esto debe de darte paz, porque al final vas a recibir lo que mejor te convenga conforme al propósito de Dios. Algo más profundo te voy a decir. Ya Dios te conocía y conocía tus hechos antes de tú haber nacido. Pero escuche bien lo que le voy a decir. El que Dios conociera todo lo que tú ibas a hacer y todos tus hechos, lo bueno y lo malo de ti, eso no te garantiza o no te excusa para cometer pecado. Pues ya Dios sabe que yo voy a pecar hoy. Cuidado con esto. El que Dios conozca todo de ti, tú debes de ser agradecido, tener fe. Y esto es lo más importante, que aún Dios, sabiendo todo de ti, lo bueno, lo malo, aún tus imperfecciones y tus errores, como quiera, te selecciona. Como quiera te escoge. ¿Para qué? Para limpiarte, para purificarte, para hacer pacto contigo, alabado sea Dios. Y luego, alabado sea Dios, que tú seas útil en sus manos. Por eso la Biblia dice en Pedro 1:2, elegido según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Cristo. Y esta es la tercera verdad. Somos santificados por su Espíritu Santo para obedecer a Dios. Entonces, la obra en el creyente se lleva a cabo por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. ¿Lo notó ahí? Selección de antemano por el Padre, santificación por el Espíritu Santo y la redención o la limpieza o la expiación de Jesucristo. En otras palabras, la obra del creyente en tu vida ya se ejecutó en el pasado por medio del Padre a través de su selección. Y en el presente se sigue ejecutando su obra continua de perfección por medio del Espíritu Santo para que nosotros podamos ser copartícipes de la gloria de Cristo que nos da acceso a la herencia por medio de su sangre que fue derramada en la cruz del Calvario. ¿Entendió eso? No. Ok, se lo voy a poner de otra manera. A los que fueron perseguidos o los que están siendo perseguidos, los que están pasando por sufrimiento, los que han sido castigados injustamente, los que no tienen una patria terrenal sino celestial. Estos han sido elegidos y seleccionados por Dios según el conocimiento eterno del Dios, el cual Él mismo, luego de habernos seleccionado, después de habernos elegido, Él mismo, por medio de su Santo Espíritu, nos separa, nos santifica con el fin de que nosotros podamos ser salvos por medio de Jesucristo.
Esto nos hace estar aceptos en el amado. Nos justifica, la sangre de Cristo nos justifica para poder ser obedientes y ser fieles, aún en medio del sufrimiento. Y podamos así soportarlo todo en fe y esperar la recompensa final. Termino diciendo, cuando Pedro le escribe a los expatriados, a los que están dispersos, y le dice estas cosas, le habla de selección, santificación y purificación o expiación de Cristo. Les dice al final de estos versículos, la gracia de Dios y la paz sean multiplicadas. Gracia y paz multiplicadas. Repita conmigo, gracia y paz multiplicadas. Cuando hay dolor, quebranto y persecución, Dios multiplica su gracia y su paz. Solo hay que mantenerse firme. Cuando la gracia de Dios aumenta en nosotros, de igual modo se multiplica la paz. ¿Por qué? Porque gracia significa favor, aceptación, bendición o regalo. Y esto es lo que sucede en medio del sufrimiento. El favor, la bendición de Dios fluye y se multiplica. Y esto produce paz. Yo quiero que usted se ponga de pies en esta hora. Y cierre sus ojos. Y piense nuevamente en este pasaje. Elegidos según la presciencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. Gracia y paz sean multiplicadas. Yo quiero que tú entiendas que tú has sido escogido por Dios con un propósito. Tú has sido separado, santificado, separado con un propósito santo. Y es que la sangre de Cristo limpie todos tus pecados, te purifique de todas tus maldades y puedas ser copartícipe de esa herencia celestial. No permitas que el dolor, ni el sufrimiento, ni los quebrantos terrenales te desenfoquen de tu herencia celestial. No permita que nada en este mundo te desenfoque de lo que tú vas a recibir. No permitas que nada en este mundo tome mayor prioridad que tu obediencia inquebrantable a Dios, entendiendo que tu obediencia puede producirte dolor y sacrificio en esta tierra, pero la recompensa final es tu galardón en los cielos. Así que este mensaje comienza a producirse en esta iglesia, dejándote saber, enfócate en el Señor y en sus promesas. Enfócate en el Señor y en sus promesas. Tú no eres una persona cualquiera, has sido elegida y seleccionada por Dios. Y los que son elegidos y seleccionados por Dios cumplen con dos propósitos: salvación y servicio. Tú has sido elegido y seleccionado para servir a Dios y para ser salvo por medio de Jesucristo. Padre, gracias por esta palabra. Gracias por permitirnos aprender un poco de ella. Yo te pido que a la medida que vayamos leyendo el libro de Primera de Pedro, podamos ir descubriendo los tesoros que en ella envuelven. Yo bendigo esta congregación y los que me escuchan, y que la gracia y la paz sea multiplicada en sus vidas. Ya la iglesia
en este tiempo y en el tiempo que Pedro escribió, tenía gracia y tenía paz, pero él pidió multiplicación de lo que había. Y esta es mi oración para la iglesia que me escucha y que está aquí presente. Gracia y paz sean multiplicadas sobre ti. Padre, esta es mi oración sobre ellos, que la gracia y la paz tuya sea multiplicada en sus vidas. Multiplícales tu gracia, tu favor, tu benevolencia, tu provisión, tu regalo, y multiplícale la paz a los que no tienen convicción de ella, en el nombre de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice amén. Dale un fuerte aplauso. Gracias por estar en sintonía. Dáselo bueno, dáselo bueno.